Eh, Damos entonces inicio a la clase de hoy. Em, Se va a tratar de árboles de decisión y esta es una unidad aparte de las otras. Es relativamente independiente en el sentido de que no necesita los otros contenidos. em, Aunque, bueno, obviamente es mejor teniendo una noción de clasificación y regresión. Y esta clase es parte de una unidad que, si todo sale bien, va a tener 3 módulos, donde vamos a ver también Random Forest y Boosting. Eh, los contenidos van a ser, primero vamos a hablar un poquito de la unidad, que la llamamos modelos de base adaptativa, como voy a explicar ahora en un minuto. Vamos a ver árboles de regresión, que va a ser por un lado, para motivar y también para entender cómo los árboles pueden ser usados para aproximar alguna función arbitraria. Vamos a ver cómo ajustar estos algoritmos, cómo entrenarlos. Y después vemos árboles de clasificación que tienen una particularidad respecto a los de regresión, y vamos a terminar con poda de costo-complejidad. En realidad, interpretabilidad lo vamos a ver antes. Poda de costo-complejidad quizás como lo más difícil de la clase, pero la vamos a ver con calma en un rato más. Eh, Como les dije, bueno, vamos a ver, eh, vamos a tener 3 módulos en esta unidad. Los otros 2 módulos van a ser, como les dije, Random Forest, eh, donde en realidad Random Forest va a estar ligado a una familia de modelos que se llama Pagging, que la vamos a ver en la próxima clase, y Boosting, ¿ya? Sin entrar en detalles de en qué consisten estas familias de modelos. eh, todas estas familias de modelos, valga la redundancia, van a tener esta forma de acá, ¿ya? ¿Qué es lo que significa esto? Estamos diciendo que para tener un output, podemos decir un output i, por ejemplo, vamos a tomar una función f de x, donde x es el input, que va a tener esta forma de acá. Vamos a tener algo así como un intercept y una suma finita, desde 1 hasta acá, de funciones que la vamos a llamar phi sub k de x, ponderadas por unos pesos wk u omega k, si quieren. Eh, ¿cuál es, ¿Cuál es la gracia de este tipo de cosas? Es que acá podemos tener cualquier cosa. Eh, en particular, lo llamamos a estas subfunciones, las llamamos función de base késima, por eso se llama base adaptativa, donde en función de lo que tengamos, obviamente, en estos phi sub k, vamos a poder ir variando la forma de nuestra función f. Y el hecho de que estamos sumando varias de estas funciones nos va a ayudar a ajustar mejor nuestro modelo dependiendo del contexto y dependiendo de qué tan buenas o malas sean estas funciones phi sub k, ¿ya? Esa es como el pegamento que tienen estas familias de modelos. Y empezamos con árboles, primero porque, bueno, árboles eh, vamos a ver más adelante qué es la forma particular que tiene este phi sub k en el contexto de árboles, pero sobre todo porque en los casos de Random Forest y Boosting, nosotros ocupamos árboles como nuestra función de base késima, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día tiene la gracia de que, por un lado, los árboles son un modelo como tal, son un modelo de predicción, son un modelo interesante, tienen sus falencias, como vamos a ver, pero eh, son un modelo de aprendizaje de máquina, digamos, y además nos van a servir para construir cosas súper interesantes como lo van a hacer el Random Forest y los modelos de boosting. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia de esta unidad, es que se construye así. Primero vamos a construir los modelos de base y después vamos a ir ocupando esos modelos de base para hacer mejores predicciones. Eh, Dicho eso, vamos entonces con árboles de regresión. Eh,
los árboles de regresión los vamos a introducir primero considerando que tenemos alguna función, que en este caso lo notamos con naranjo. Eh, Imagínense que tenemos una función, en general nosotros no conocemos esa función, pero imagínense que la conocemos. Y nosotros vamos a asumir que vamos a tener en realidad un output i, donde este output i va a ser, por ejemplo, si llamamos g, no, llamamos la f, está llamada f. F de esta función va a ser un f de x más algún epsilon, donde epsilon es distribuye gaussiano con alguna varianza. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero expresar con esto? Es que vamos a tener, ¿cierto? Como lo teníamos en el caso de la regresión, como lo teníamos en la regresión lineal, una separación entre nuestra función real y los puntos que observamos. Aquí, bueno, podría estar un poco mejor el dibujo, pero la idea es que tenemos observaciones que no necesariamente están en el mismo lugar que nuestra función real, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a tener que hacer, obviamente, como en los otros casos de regresión, es que vamos a tener que lidiar con el hecho de que nuestra observación no es 100% fiable y tiene un ruido asociado que puede ser o no gaussiano. En realidad yo lo puse gaussiano acá, pero eh, en- pueden imaginarse un caso quizá más general donde tenemos una variable aleatoria y que va a depender de cosas que son independientes de nuestra función original, que queremos aproximar, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a hacer con árboles es que vamos a querer aproximar una función f de x, eh, pero lo vamos a hacer de manera no paramétrica, ¿ya? Aquí voy a anotar el concepto acá. Eh, no paramétrico, quizás el profe les habló en alguna unidad de esto, quizás en algún modelo de potencialmente de clustering, eh, pero para recordar ese concepto, no paramétrico significa que tenemos, en vez de que no tenemos parámetros, tenemos infinitos parámetros, ¿ya? Infinitos parámetros, o potencialmente infinitos parámetros. Pero en particular no tenemos una función como teníamos antes, un teta que, no sé, pues igual a un vector, donde teníamos algo así. Eh, en este caso nosotros no vamos a tener eso, porque, bueno, porque acá lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar los mismos puntos de datos para realizar nuestra predicción. Y la cantidad de puntos de datos que tengamos va a ser una cantidad arbitraria. Podemos tener 1 millón de datos, podemos tener 10 datos, y en base a lo que tengamos nosotros vamos a hacer un ajuste. Entonces, cuando tenemos un modelo no paramétrico, en general se habla de eso, se habla de que eh, tenemos una cantidad arbitraria de valores que determinan nuestra predicción. Entonces aquí el ejercicio para motivar los árboles de regresión va a ser el siguiente. Si yo tengo un montón de datos y yo quiero predecir lo que voy a obtener, y yo les digo, eh, no importa qué input tenga, tengo un montón de datos, ¿cuál es la predicción que yo debería hacer que sea la menos mala de todas? Es una pregunta media capciosa, pero sí me gustaría que participaran en lo posible en la clase, así que, ¿qué piensan ustedes que yo debería predecir si yo observo esto? Pero tengo que achuntarle con un puro valor. ¿Qué es lo menos malo que puedo decir? El promedio, ¿no? ¿Qué cosa? El promedio de los datos. El promedio. Súper, muchas gracias. El promedio es como lo menos absurdo que yo puedo decir en este caso. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo le digo a mi predicción mala, f de x, eh, que sea el promedio? Entonces imagínense que el promedio está acá. Eh, entonces yo ahí, bueno, si hago un análisis a posteriori, yo voy a decir, bueno, bacán. De hecho, acá
la chunté o no estuve tan lejos. Pero fíjate que acá, en esta parte de acá, tengo obviamente una distancia con mi predicción y acá obviamente tengo más distancia. Pero en el fondo tengo que mejorar algo, pero como si tomo todo este conjunto, esto era lo mejor que puedo hacer. ¿Cuál va a ser la idea de árboles? En el caso de regresión, los árboles, yo voy a querer particionar mi conjunto, en este caso voy a particionar mi dominio, para que en cada intervalo de mi partición yo pueda hacer una predicción penca como la que acabo de hacer, pero como tengo separado en pedacitos, al final juntando todo va a ser una predicción más o menos buena, ¿ya? Y lo voy a ejemplificar con el caso más extremo de todo, que es que voy a tomar, voy a tomar cada intervalito posible de mi conjunto de datos. Entonces imagínense que acá tenemos, bueno, deben ser unas decenas de datos que tenemos acá. ¿Qué pasa si yo hago una especie de separación de mi conjunto donde cada datito eh, va a ser como un conjunto aparte, por así decirlo? Entonces yo, bueno, aquí por ejemplo, yo voy a hacer algo con esto. Aquí tengo este conjunto, a este puntito de acá le voy a asignar este conjunto. Entonces lo que voy a decir acá es que todos los x que estén justo acá, les voy a asignar este valor que estoy viendo acá. ¿Ya? Y podemos hacer eso con todos los puntitos. Obviamente hay puntitos que están más pegados que otros. Puede haber un punto arriba de otro también. Pero en el fondo lo que vamos a hacer es algo así. Yo voy a llenar todo mi dominio y voy a ir asignándole el valor más cercano que yo observe. Entonces, vamos a tener algo como esto, donde imagínense que aquí tenemos como conectados cada una de estos escalones o plataformas, si quieran. ¿Ya? Imagínense que aquí estamos cubriendo todo el conjunto el conjunto del dominio X. Entonces vamos a tener algo de este estilo. Eh, si se fijan acá, en estos dos casos, el caso de acá arriba y el caso de acá abajo, tenemos dos casos particulares de una misma cosa, que fue lo que dije recién. En ambos casos estamos particionando el conjunto. En el caso de arriba, nuestra partición es todo el espacio. Y en el caso de abajo, nuestra partición está dada por la cantidad de datos que tenemos. Pero en cada uno de los casos, yo le estoy asignando como predicción la media de mi subconjunto. ¿Se entiende? ¿Tan conmigo? ¿Se cacha más o menos lo que estoy haciendo? Sí, sí. Bacán. Entonces, aquí lo que tenemos que lograr hacer es que tenemos que encontrar una especie de punto medio, ¿cierto? Porque aquí, ¿qué es lo que... Aquí, obviamente, este caso es malo por lo que es por razones obvias. O sea, si tengo datos con varianza suficientemente grande, la media nunca va a ser una predicción fiel. Eh, pero en este caso también, obviamente, estoy teniendo otro problema, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando acá cuando yo hago esto como predicción? Al final es overfitting lo que puede suceder. Enfrentando a los datos. Exactamente. Estamos haciendo overfitting porque justamente nosotros estamos considerando que tenemos un ruido potencialmente gaussiano acá y lo que estamos haciendo con esto es que estamos confiando demasiado en el ruido. O sea, estamos tomando el ruido como parte de nuestro conocimiento y en algunos casos outliers. Por ejemplo, imagínense tuviésemos un punto acá arriba, tendríamos esto como predicción en algún subconjunto y eso obviamente no es necesariamente lo que queremos para una predicción que generalice bien. ¿Ok? Entonces, la idea de árboles es que tenemos que encontrar una manera de definir subconjuntos que sean
relativamente buenos, cosa que podamos tomar la media del conjunto y realizar una predicción. Entonces, para visualizar un poco este ejercicio, lo vamos a hacer con este caso de acá. Yo les voy a decir, bueno, partamos del caso de acá arriba, donde tenemos la pura media. Y yo les digo, bueno, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo puedo yo partir mi conjunto de mi dominio para poder tener una mejor predicción? Y yo para empezar el ejemplo, les voy a decir, bueno, esta función es como que primero, bueno, primero parte con valores bajos, después hace algo así, después sube y después hace algo así. Pero en particular tengo una parte que está abajo y una parte que está arriba. O sea, si somos bien simples con esto, podemos hacer algo así. Entonces, bueno, pregunta en el chat, esto no es igual a redes neuronales de una capa, pero muy anchas. Eh, Tiene similaridades en el sentido de que podemos hacer aproximaciones parecidas, pero la diferencia crucial con las redes neuronales es que las redes neuronales vamos a tener el tamaño de la capa, en este caso, por más ancha que sea, va a ser va a ser un vector finito. Cada capa va a estar dada por una cantidad finita de parámetros. En cambio, acá no estamos parametrizando directamente la función, sino más bien estamos cortando cosas en el conjunto y después con eso vamos a generar nuestra predicción. Entonces, eh, puede ser, hay similaridades y sobre todo cuando la red neuronal es tiene muchos parámetros, puede ser de que haya un riesgo de overfitting parecido, pero acá la naturaleza del conjunto es distinta. ¿Se entiende? Bacán. Entonces, eh, sigamos con el ejemplo. Como les dije, acá podemos separar en dos esta función. Yo les digo, bueno, voy a hacer un corte acá, porque acá como que la función se cambia de comportamiento, por así decirlo. Entonces, yo les voy a decir, bueno, hago un corte acá y voy a hacer el mismo ejercicio de aproximar por la media, pero en cada uno de mis conjuntos. Entonces yo, bueno, digo, aquí nuestra media va a ser más o menos esto, así como al ojo, y acá va a ser más o menos esto. Y si se fijan, acá tenemos una función, en el sentido de que tenemos una constante acá y una constante acá, y en este punto le podemos asignar o la de arriba o la de abajo, da lo mismo. Pero esto es una función bien definida, así que en el fondo me sirve para hacer predicciones. Y lo que sí que tengo que tener en cuenta es que voy a tener ciertos errores. Voy a tener un error acá, errores acá. Aquí la recta no está modelando fielmente lo que pasa en este punto, pero si se fijan, partiendo del conjunto solo una vez, mejoré un montón de lo que tenía acá arriba. O sea, cachen que este ejercicio de tomar la media de eh, de un subconjunto es como algo súper inocente, súper como tosco de hacer, hasta que deja de serlo. O sea, en este caso ya deja de ser ridícula esta aproximación que estamos haciendo. Entonces, en el fondo, lo que vamos a hacer con los árboles de regresión es que vamos a observar nuestros subconjuntos y vamos a decir, bueno, acá podríamos partirlo para que la aproximación de la media sea mejor y lo vamos a hacer sucesivamente hasta que tengamos algo que pueda generalizar más o menos bien, o si es que no paramos nunca, vamos a llegar a este caso de acá. Voy a hacer una iteración más para que se entienda la idea. Imagínense que ya, tengo mi predicción que tenemos acá, y yo digo, bueno, en realidad que acá tenemos una predicción más bien mala, entonces yo voy a decir, bueno, ¿dónde podría cortar este conjunto, este subconjunto, dónde lo podría cortar para yo mejorar la predicción? Entonces digo, bueno, lo voy a cortar por acá, porque acá empieza a cambiar el comportamiento de la función.
Entonces digo, bueno, en realidad voy a hacer un corte acá. Esta va a ser mi nueva media en este subconjunto. Y esta, que va a estar un poco más abajo que la anterior, va a ser mi media en el conjunto de la izquierda. Entonces, si fijan, tenemos algo así. Nuevamente tenemos escalones, tenemos cuadrados. No es una función continua como la función que teníamos originalmente, pero ya se va pareciendo cada vez más a la función original. Entonces, en los árboles, lo que vamos a hacer en el fondo es que vamos a ir iterativamente definiendo subconjuntos hasta que con una función discontinua terminemos teniendo algo decente. Y ese algoritmo, porque en el fondo tenemos que definir un algoritmo para hacer ese ajuste, se va a llamar el algoritmo de Carr, que lo voy a mostrar en la diapositiva que viene. Para seguir nomás, les voy a mostrar así como si hiciéramos un corte más acá, tendríamos algo así. Y si hiciésemos un corte más por acá, quizás podríamos tener algunas especies de escalones como esto, ¿ya? Y al final lo que vamos a tener va a ser una función como esta. Esto es como el ideal que nos gustaría en un árbol. En este caso un árbol de regresión. Quizás acá también podemos hacer otro corte. Corte elegí. Nos gustaría tener algo de este estilo. Entonces, para eso tenemos que definir un algoritmo que nos permita saber cuándo parar de cortar, ¿cierto? Porque si no vamos a cortar infinitamente. Y si cortamos infinitamente, nuevamente, vamos a llegar a este punto de acá. Porque si los datos son lo único confiable que tenemos, vamos a terminar como diciendo en cada puntito, en cada detalle, oye, ¿sabéis que quiero que esta aproximación sea fiel? Entonces voy a hacer un corte acá, ¿cachai? Y voy a aislar ese punto. Y eso es lo que terminamos haciendo cuando terminamos con un árbol sobreajustado. Entonces, primero, antes de mostrarles el algoritmo de CART, les voy a mencionar algo que es súper importante y que vamos a ver con más detalle para el caso de clasificación. Necesitamos saber cuándo realizar un corte es una buena idea o no. Entonces, lo que vamos a definir acá va a ser una función de costo. En este caso le llamamos cost en inglés. D. ¿Qué va a ser D? Va a ser un conjunto o un subconjunto, para ser riguroso, del dominio de los datos, del dominio. Entonces, aquí puede haber una confusión posible de que yo estoy diciendo que quiero un criterio para cortar o no, pero lo que voy a ocupar va a ser un costo de mi subconjunto, ¿ok? Para que quede claro, esto no es un costo del corte, sino que un costo del subconjunto. Y después con este costo del subconjunto vamos a poder definir cuándo es buena idea cortar o no. Y bueno, en este caso de regresión, nuestro criterio para saber si un subconjunto está aproximando bien los datos o no va a estar dado por simplemente el error cuadrático, ¿ya? Aquí este I barra va a ser simplemente el promedio de nuestros datos en el subconjunto, ojo. Y esto en el fondo va a ser nada más que la varianza de los datos en el subconjunto. O sea, lo que estamos diciendo con esto es que si tenemos los datos en el subconjunto cercanos a su media, o sea, que si es que nuestra dispersión de datos en el subconjunto es baja, entonces el costo de ocupar ese subconjunto en el árbol va a ser bajo, ¿cierto? Igual es medio intuitivo, pero quiero asegurarme de que lo entiendan bien. Aquí estamos midiendo la calidad de nuestro subconjunto en base a la varianza que observamos en el subconjunto. Entonces veamos lo que pasa arriba. Aquí, en el caso de acá, el caso donde estábamos aproximando por la media, nuestro subconjunto D es todo este dominio de acá. Y si se fijan, cada dato que está lejos de nuestra media, que es nuestra predicción, todo eso está siendo castigado por el costo
del subconjunto. Y si se fijan, cuando nosotros hacemos algo un poco más inteligente y definimos mejor los subconjuntos, acá igual tenemos una varianza positiva, pero lo que pasa es que tenemos una varianza mucho menor al caso donde el subconjunto era todo el dominio. Entonces, aquí este costo de D va a medir la calidad de estos cortes respecto a los datos observados y la media que observamos. Pero también si se fijan, y vuelvo a ser enfático con esto, si nosotros definimos los subconjuntos como lo hicimos acá, bueno, acá solo vamos a tener un punto en nuestro subconjunto, entonces ese punto va a ser la media, y por lo tanto la varianza va a ser cero. O sea, si bien tenemos acá un criterio de costo, el criterio de costo, si lo descontextualizamos, o sea, si es que tomamos subconjuntos muy finos, entonces obviamente ese costo va a ser bajo, por el hecho de que el subconjunto tiene pocos datos. ¿Se entiende? Entonces, considerando eso y considerando de que igual vamos a tener que ver cuándo parar, vamos a definir el algoritmo de ajuste que se va a llamar CART. Este algoritmo lo que va a hacer es lo siguiente. Eh, lo que vamos a hacer en este paso acá, que es quizás el paso más importante, es que vamos a encontrar el mínimo de qué cosa. Vamos a encontrar el mínimo del costo que tiene un conjunto del lado izquierdo con un conjunto del lado derecho. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? En este paso, lo vamos a ver en función de nuestro ejemplo anterior. Lo que estamos haciendo acá es que, por ejemplo, si yo quiero partir, eh, vamos a verlo con este ejemplo acá. Si yo quiero partir mi dominio, entonces lo que yo quiero buscar es cuál es la manera en la que yo puedo partir el dominio que mi lado izquierdo y mi lado derecho tengan el menor costo posible. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, aquí, si se acuerdan bien lo que yo había hecho, yo les había dicho, bueno, por cachativa, el lado izquierdo está por acá abajo y el lado derecho está por acá arriba, entonces voy a partirlo justo al medio. ¿Ya? Lo que yo hice acá, con las manitos, es lo que queremos hacer en el primer paso de carta. Queremos encontrar algún corte que al tiro nos separe lo mejor posible las predicciones que tenemos. Entonces, aquí, si yo hiciese el corte acá, por ejemplo, voy a hacer un corte así súper chancho acá. Se fijan acá, vamos a tener una predicción aquí y la otra predicción va a ser algo como por acá. Y esa, obviamente, el costo de este conjunto en particular va a ser súper alto. Entonces, la suma de estos dos costos va a ser mayor a la que si yo hubiese hecho el corte acá, se fijan. Ya, esa es la idea de CART. En el fondo aquí, en este paso de acá, vamos a elegir ese T, ya, T eh, siendo como un punto de mi dominio, vamos a elegir ese T tal que cortar a la izquierda y a la derecha sea conveniente. Ya, ok, y ahí, aquí ustedes en este punto me dirán, oye, pero Camilo, ¿qué es este J? Y este J es en el caso de que tenemos más de una variable, ¿cierto? Porque aquí, en nuestro ejemplo, tenemos X unidimensional y tenemos una predicción Y. Pero claramente pueden haber casos en los cuales tenemos un X que viva en Rn o que sea, no sé, tridimensional o 20 dimensional. Y en este caso, lo que vamos a hacer con CART es que simplemente vamos a tomar alguna variable y en esa variable, unidimensionalmente, vamos a tomar un punto de corte que nos separe mejor los conjuntos, ¿ok? Entonces, esa parte igual es importante. En CART, lo que hacemos igual es súper tosco. O sea, en vez de hacer una partición así súper complicada, lo que hacemos es que vemos los datos y vemos las variables que tenemos
Decimos, ya, bueno, esta variable puede ser de que me separe bien los datos y puede ser que me los separe bien aquí. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos para ajustar es elegir esa variable y elegir ese corte. Ya, pues ese es el paso 2. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con estos cortes? Aquí, bueno, en este caso, estas son las definiciones del lado izquierdo y del lado derecho, ¿cierto? Aquí es donde T nos separa el conjunto en dos. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un criterio de parada, ¿ya? Que no lo voy a definir todavía, lo vamos a definir en un rato más, pero en el fondo un criterio de parada va a ser una, una métrica o alguna heurística o alguna regla que nos diga, ¿sabéis que no ajustemos más el árbol? ¿Ya? O sea, aquí en este punto, cuando separamos el árbol en dos, nos fijamos si es que queremos seguir eh, separando los subconjuntos. Eso es lo que hacemos en este paso. Y si es que decidimos seguir ajustando el árbol, lo que hacemos simplemente es que aplicamos el mismo algoritmo, pero en el lado izquierdo, y el mismo algoritmo en el lado derecho, donde aparte lo que vamos modificando es la profundidad del árbol, ¿cierto? Porque aquí, cada vez que hacemos un corte, lo que tenemos que pensar, y lo vamos a verificar en un momento, es que eh, estamos como yendo en profundidad respecto a la complejidad que tiene el árbol. Entonces, aquí nosotros partimos con una cierta profundidad y cuando aplicamos el algoritmo al subárbol del lado izquierdo y al subárbol del lado derecho, tenemos que considerar de que estamos bajando en cuanto a la profundidad que va a tener nuestro árbol como graficado, ¿cierto? Que lo vamos a ver en un segundo. Entonces, este es el algoritmo CART, ¿ya? No es más complicado que eso. Eh, quiero, quiero saber si es que entendieron más o menos bien en qué consiste, para poder seguir con el resto. Algún dedito para arriba, o cualquier reacción por Zoom que sirva para validar. Eh, Sí, se entendió bien. Sí, sí. ya, bacán. Entonces, bueno, déjeme enchufar mi computador y seguimos. Eh, tengo un comentario en el chat que pregunta, ¿esto es heurística? Sí, sí, en este punto yo diría que a ver, eh, sí, es una heurística en el sentido de que acá no hay garantías teóricas de que nada va a ser óptimo. De hecho, bueno, aquí tengo esta parte dice consideraciones con CART y iba a decir justo eso, que aquí CART no es un algoritmo eh, que nos asegure nada en el sentido de que como estamos haciéndolo, como estamos minimizando simplemente tomando alguna coordenada de nuestros datos, eh, el algoritmo CART es un algoritmo, de hecho lo va a notar, es un algoritmo glotón, o sea, eh, o greedy, bueno, glotón y greedy creo que es la traducción. O sea, es como va viendo exhaustivamente cuál es lo mejor que puedo hacer, pero tomando una cantidad una cantidad de herramientas limitada. Entonces, en ese sentido, el algoritmo CART no asegura la optimalidad del árbol en absoluto. Lo que sí va a pasar es que si nosotros no tenemos ningún criterio de parada, lo que va a pasar es que vamos a terminar con este árbol de acá. O sea, vamos a siempre, cada vez que separemos los subconjuntos, vamos a tener unas particiones cada vez más finas hasta que lleguemos al caso límite de tener todos los puntos de datos como aproximaciones. Y si se fijan, eso sí es óptimo respecto al costo. O sea, esto con respecto a los datos que tenemos, los datos de entrenamiento, tiene costo cero. Entonces, en ese sentido, CART va a llegar a algo óptimo,
pero no queremos llegar a algo óptimo, porque algo óptimo respecto a los puntos de datos va a ser, como tenemos un modelo no paramétrico, va a ser muy probablemente algo sobreajustado. Entonces, aquí no tenemos un algoritmo que nos asegure, a ver, tenemos un algoritmo que nos asegura convergencia, pero no queremos en absoluto convergencia a los puntos de datos. ¿Se entiende más o menos? Entonces, esa es una consideración que hay que tener con CART. O sea, CART es un algoritmo bastante simple, pero bueno, es el que más se usa. Hay otros algoritmos para ajustar árboles que son un poco más complicados. Eh, de hecho, bueno, esto está escrito en el apunte. El algoritmo CART es una solución, justamente es una heurística para una solución de un problema NP completo, si no me equivoco. O sea, el problema de encontrar un subárbol óptimo con respecto a algún costo, me parece que es un problema NP completo. Eh, Está escrito bien en el apunte en todo caso, para que lo revisen si es que les llama la atención eso. Eh, bueno, la NP completitud es un concepto complicado de explicar, no me quiero meter ahí, pero en el fondo nos da una noción de qué tan complejo es la tarea que queramos resolver. Y en este caso, claro, particionar un conjunto de manera óptima es una tarea bastante difícil con respecto a lo que puede hacer un computador. Entonces, bueno, eso respecto a CART. A ver, CART. No sé si había algo más que decir por CART, pero bueno, si no puedo volver después. Quiero meterme ahora en los árboles de clasificación. ¿Ya? Y en los árboles de clasificación la tenemos menos evidente que con los árboles de regresión, en el sentido que los árboles de regresión, yo sé que un subconjunto es bueno porque mido su varianza. Y también sé de que si es muy, muy bueno, o sea, si es cero, es porque probablemente sobreajusté. Pero, pero tenemos una noción en términos de números bien directa. En cambio, en los árboles de clasificación, imagínense que yo tengo, pucha, voy a tener que dibujar. Eh, no sé si acá, ay, sí, muy bien. Tenía guardado una gaussiana aquí. Ya. Imagínense que No tenemos, sé. con el micrófono prendido. Eh, entonces, imagínense que queremos clasificar estos dos conjuntos. Aquí tenemos, o sea, la clase 1 y aquí tenemos la clase 2. Y tenemos entonces algo como esto, x1, x2. Entonces, si se acuerdan de la clasificación lineal, nosotros queríamos hacer algo como esto, donde queríamos maximizar eh, el, bueno, minimizar el error, o en el caso de SVM queríamos encontrar el conjunto con mayor margen, ¿cierto? Teníamos cosas de ese estilo. Bueno, ¿qué hacemos acá, po? O sea, queremos aplicar la misma idea de subconjuntos, pero en este caso. Entonces yo acá les digo, bueno, de partida tenemos un caso más difícil porque tenemos dos dimensiones. Tenemos aquí 1 y x2, y acá nuestros y van a ser simplemente o C1 o C2. Entonces, ¿cómo podemos numerizar la calidad de un subconjunto? Eso es lo que tenemos que resolver. Entonces yo le digo igual, bueno, vamos por cachativa. O sea, yo aquí veo que si es que tiramos un corte acá, miren, algo, ay, perdón. Si tiramos un corte acá y yo le digo a mi predicción, bueno, si estamos en el lado de acá, predice C1 y si estamos en el lado de acá, predice C2. Bueno, o sea, podría ser peor, ¿cierto? Estamos, para hacer un corte y lo estamos haciendo con respecto a este eje, no está nada mal como predicción. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que yo tomé acá para decir que este corte era bueno? Lo que yo tomé implícitamente como, no como métrica, sino que como idea, es que en este lado de acá hay mayoritariamente puntos de la clase C1. En cambio, en el lado izquierdo hay mayoritariamente puntos de la clase C2.
¿cierto? Entonces, si yo hubiese hecho otro corte, por ejemplo, hubiese hecho un corte súper chancho, un corte acá. Entonces digo, bueno, en este lado, en este lado acá, tenemos solamente la clase C2. De hecho, tenemos únicamente elementos de la clase C2, entonces bacán. Pero en este corte de acá, tenemos una ensalada de cuestiones. Pues tenemos puntos de la clase C2, puntos de la clase C1, y eso me denota de que este subconjunto va a ser, va a ser poco puro con respecto a las clases que observamos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a medir en el caso de clasificación. Vamos a tomar una especie de histograma con respecto a las clases de cada conjunto que tengamos. Entonces, en el caso, pónganse caso 1 y caso 2. En el caso 2 vamos a tener al lado izquierdo y al lado derecho, vamos a tener que la clase C2 tiene, voy a hacer una especie de histograma, tiene todos los puntos, tiene el 100% de los puntos. En cambio, la clase C1 va a tener 0. O sea, acá 100% y acá 0%. Bacán. Pero en el lado derecho vamos a tener, no sé, 40% contra 60. En cambio, en el caso 1, al lado izquierdo vamos a tener, ponte tu 85% de amarillos contra 15% de la clase C1, y por el contrario vamos a tener así como, no sé, 10% contra 90%. ¿Me compran lo que estoy haciendo acá? O sea, estoy comparando este corte súper bruto que hice con este corte que se veía mejor. Y lo que tenemos son estas diferencias acá. O sea, este corte nos inducía un mejor conjunto en el lado izquierdo, pero un muy mal conjunto en el lado derecho. Y acá, por el contrario, nos inducía dos conjuntos que eran decentes. Entonces, lo que vamos a querer hacer es definir métricas que nos midan la pureza que tienen nuestros subconjuntos. Pero obviamente con el caso anterior, si volvemos a CART, acá lo que queríamos era minimizar el costo de la suma del lado izquierdo y el lado derecho. Entonces acá la gracia es que no tengamos cortes que sean como muy buenos para un lado y muy malos para el otro, sino que sean cortes equilibrados para que esta suma sea minimizada. ¿Me entienden? Entonces, aquí es donde yo les comento que este algoritmo no depende en absoluto de que sea un caso de regresión. O sea, el algoritmo, y lo voy a escribir acá, funciona para regresión y clasificación. Aquí lo único que tenemos que cambiar con respecto a lo que teníamos es esta noción de costo, ¿ya? Teníamos el error cuadrático en el caso anterior, acá necesitamos otra cosa, pero ya tenemos la idea de lo que queremos. Queremos medir la pureza respecto a la clasificación que tengamos en ese conjunto. Entonces aquí vamos a definir los criterios de corte, vamos a definir tres. Tenemos tres porque no es fácil, o sea, podemos definir la pureza de estos conjuntos de varias maneras. Les voy a comentar más en detalle, o sea, bueno, ninguno voy a entrar en tanto detalle, porque esto es casi que un hiperparámetro, o sea, creo que Gini es más ocupado, pero quizás dependiendo del caso puede ser conveniente ocupar otro. Pero para darles una idea de qué consisten estos criterios de corte, tenemos que definir este vector, o sea, es una especie de vector eh, que va a denotar lo que yo quería, lo que yo hice acá, en el fondo con los histogramas. Este pi sub c, bueno, ese pi sub c gorro de D, o sea, recuérdense que esto es un subconjunto, va a ser, vamos a sumar unos
cada vez que yo observe un punto de la clase C, ¿ya? Entonces, dada una clase C, yo cada vez que observe un punto de la clase C, yo sumo. Y después lo divido por el tamaño del conjunto. Eso es exactamente lo que hice acá. Obviamente acá lo hice imaginándome más o menos lo que pasaba, pero en el fondo aquí lo que yo hice fue, bueno, observo mi conjunto al lado derecho en el caso 1. ¿Cuántos puntos de la clase C1 tengo más o menos? Y yo digo, bueno, tengo más o menos 90% y tengo algunos puntos acá que van a ser del 10% de mi otra clase. Y lo mismo con el lado contrario. Eso es exactamente lo que queremos hacer acá con el pi sub c gorro. Queremos medir cuál es la cantidad de puntos que tenemos de una cierta clase. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a definir nuestro vector pi como pi sub... a ver. Ya, esto obviamente va a depender de la cantidad de clases que tengamos, pero si se imaginan que tenemos k clases, vamos a tener hasta c sub k, vamos a tener cada uno de estos valores, porque dije vector acá, pero en realidad esto es un valor, el vector va a ser esto de acá, que es un vector de probabilidad empírica, ¿ya? O sea, simplemente vamos a agarrar las proporciones de lo que tenemos y vamos a ver una especie de histograma acá con respecto a las clases, ¿ya? Es exactamente lo que hice acá, pero es el caso generalizado acá clases. Entonces, con eso vamos a poder definir tres criterios. El primero, vamos a denotar y gorro como el máximo de este vector de acá. O sea, esto, nosotros vamos a agarrar la máxima clase. Imagínense que tenemos la clase C2 como el máximo. Entonces ese valor va a ser igual a y gorro, que podríamos también haberlo llamado C gorro en todo caso. Es en el fondo la clase más probable. Y el costo entonces que vamos a tener va a ser 1 menos esa clase más probable. O sea, perdón, 1 menos la proporción de datos de la clase más probable. Entonces vamos al caso de arriba. Arriba nosotros teníamos que nuestro caso 2, que era cortar en el lado de acá, en el lado izquierdo teníamos 100% de datos de la clase C2. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces en este caso el pi sub c? El pi sub c en este caso de acá, me va a quedar un poco desordenado, pero a ver. Voy a ver una página para poder desordenarme. En este caso de acá, voy a tener entonces, puedo tener dos conjuntos, ¿cierto? Tenemos el D izquierdo y el D derecho. Aquí, mi pi va a ser igual a, bueno, medio que cambiamos, pucha, yo cambié, puse el C2 en el lado izquierdo, ¿ya? Así que voy a dejar la clase C2 en el lado izquierdo, ya un poco contraintuitivo, pero espero que se cache. Aquí lo que tenemos una cuestión perfecta a este lado y cero en el otro. Acá por el otro lado tenemos 0,4, 0,6, ¿cierto? Ya, pues entonces, para computar esta métrica acá de la tasa de error, tengo que agarrar el máximo y a 1 restarle ese máximo. Entonces acá, el criterio va a ser el costo de izquierdo, va a ser 1 menos 1, ¿cierto? Porque este es el máximo, que va a ser 0. Y acá por otro lado vamos a tener el costo de 1 menos el máximo, que va a ser 1 menos 0,6, que va a ser igual a 0,4. Bacán. Entonces aquí, si se fijan, tenemos un costo nulo. O sea que acá lo hicimos bacán, perfecto. Pero acá tenemos un costo más o menos elevado.
tenemos 0,4. En cambio, cuando hacemos el mismo ejercicio para lo de arriba, y para ir avanzando un poco más rápido lo voy a hacer más rápido, pero espero que ya me vayan cachando la idea. Cuando tenemos lo de arriba, vamos a tener un error chico, imperfecto, pero chico en ambos casos. Aquí el costo del lado izquierdo va a ser igual a 1 menos 0,85, que es igual a 0,15, y acá a este lado va a ser igual a 1 menos 0,90, que va a ser 0,1. Entonces, ¿cuál fue el mejor corte? Si sumamos 0 más 0,4, eso nos da 0,4. Como el costo del corte. Entre comillas. Acá el costo del corte va a ser 0,15 más 0,1, o sea, 0,25. O sea que es menor este corte que hicimos acá. El costo sumado de ambos lados va a ser menor, en este caso que yo fui un poco más inteligente, a este caso más bruto. Ya, me compran, van conmigo ahí a estas alturas. Sí, sí. Obvio. Bacán. Entonces, vamos, vamos a seguir. Miren, lo de la tasa de error parece un buen criterio, pero en realidad esto igual es súper bruto en el sentido de que no estamos considerando mucha más información que la clase más probable. No voy a entrar en tantos detalles con Gini y entropía, pero en el fondo lo que hacen Gini y entropía es que castigan de manera distinta la impureza. En este caso, por ejemplo, en Gini tenemos 1 menos la sumatoria de los pi con respecto a cada una de las clases. Y en el caso de la entropía, bueno, tenemos una cuestión que se ve un poco más fea, pero está relacionada con la teoría de la información, en el sentido de que esta cuestión minimiza la entropía cruzada entre las clases que hay en el corte, en el conjunto, perdón, conjunto del corte. Y esto, si lo graficamos, se ve algo así. Este es el caso de clasificación binaria. Y, y acá lo que tenemos en este eje, que quizás sea bueno señalar, es la, como la proporción de la clase C1, por ejemplo. Entonces, en el caso de en el caso de un corte malísimo, vamos a tener 50-50, ¿cierto? Que es este caso de acá. O sea que la clase C1 y la clase C2 van a estar repartidos exactamente igual. Bueno, en ese caso, obviamente nosotros esperamos que el corte, el valor del costo del conjunto sea máximo. Entonces, obviamente tenemos aquí tenemos un máximo con respecto a nuestros errores, pero a medida, bueno, y en el caso contrario, si tenemos 100% de los datos, bueno, eso es muy bueno, entre comillas, entonces tenemos costo cero en ambos casos. Pero lo que hacen Gini y Entropía es que los puntos intermedios los castiga más, es como más exigente respecto a la, al costo que le da. O sea, si estamos en un caso como, por ejemplo, 0,8, el costo que le damos al caso entropía es considerablemente más elevado que el costo que le damos a este caso de la tasa de error, ¿cierto? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, en realidad es como a medida que nosotros ocupamos distintos costos, puede ser de que un costo sea elegido por Gini o por entropía y que no sea elegido por la tasa de error. Entonces, igual eso determina absolutamente lo que vaya a resultar con CART, ¿ya? Eh, en este punto, quizás se puedan estar preguntando, oye, ya, pero ¿qué,
podemos cortar, tenemos un criterio de corte, pero ¿qué hacemos cuando tenemos un corte? Porque acá lo que hacíamos en el caso de la... Y voy a subir bastante. Lo que hacíamos en este caso era que predecíamos la media, ¿cierto? Era como bien intuitivo. En el caso de regresión, teníamos un conjunto y predecíamos la media. Bueno, acá, en el caso de clasificación, ¿qué vamos a hacer? A ver si alguien me ayuda. ¿Qué es lo que predecimos? La clase de un nuevo dato. Eso mismo, o sea, la clase mayoritaria en mi conjunto es lo que vamos a predecir. ¿Ya? Por eso es importante que nuestros conjuntos sean lo más puros posible. Porque si vamos a predecir en este conjunto acá que todos los datos que damos sean C1, entonces queremos que hayan mayoritariamente C1. Y ahora para terminar este caso, me gustaría mostrarles, bueno, cómo sobreajustamos el caso de clasificación. Yo creo que eso también es interesante pensarlo. Eh, cómo la podemos embarrar con clasificación. Y para esto vamos a hacer el ejercicio que hicimos antes con ay, no sé qué hice. Lo que hicimos con regresión, como que vamos a ir ajustando esta cuestión. Entonces yo le digo, ya, hacemos un corte acá. Bacán. Entonces tenemos este lado y tenemos este lado. Pero ¿qué pasa si queremos ajustar más todavía? Entonces acá les digo, miren, en volar si hacemos un corte acá, no, aquí podemos separar, decir que esto es clase C1, ¿cierto? Esto que tenemos acá, y esto es clase C2. Y yo bacán, de hecho acá tengo un nodo puro. Súper. Entonces tengo que preocuparme de lo que tenemos acá. Y podemos ir así. Igual hay una cuestión para que reflexionen ustedes. ¿Por qué yo no estoy haciendo esto? ¿Por qué no estoy tirando la... ¿Por qué estoy como separando estos casos? Y la respuesta es porque CART lo que hace es que ajusta un árbol en cada subárbol. Entonces, yo me olvido de lo que pasa en el otro lado. Los separo completamente los casos. Entonces, una vez que tengo lado izquierdo y lado derecho, hacemos cortes, pero no hacemos cortes transversales. Ya eso es importante. Hacemos cortes locales y después cada uno de estos árboles se vuelve distinto al otro. Ya, pues entonces aquí podemos seguir y podemos seguir para siempre. O sea, podemos decir, bueno, aquí vamos a ir separando hasta que tengamos algo como esto. Vamos a tener algo como esto, vamos a tener como puntos aislados. En el fondo vamos a tener una cuestión súper fina que en estos casos problemáticos nos separe los conjuntos y terminen probablemente conjuntos puros, donde no necesariamente queremos conjuntos puros. Eh, o sea, este punto de acá puede ser un outlier con respecto a la clase C1, pero mi algoritmo de CART, si yo no le digo que pare, nunca va a parar. ¿Ya? Entonces, eso es algo a tener en cuenta. En ese contexto, bueno, lo de interpretaría lo voy a ver después en realidad. En ese contexto, necesitamos una manera de decirle al algoritmo CART, oye, para la cuestión, pues, o sea, para de cortar conjuntos. Y para eso hay tres maneras de hacerlo. Bueno, probablemente hayan más, pero en este curso vamos a ver tres, que se llaman detención temprana. Una es decirle a mi cuestión, oye, si es que alcanzaste una profundidad de tanto, si se alcanza una profundidad, digamos, no sé, una profundidad K tilde, entonces no cortes más. Entonces, aquí lo que estamos diciendo en el fondo es que en el caso de clasificación, yo acá corté una vez y corté otra vez. O sea, acá la profundidad va a ser 2.
porque en el fondo, y podemos verlo así, aquí teníamos un nodo del árbol que es todo el conjunto. Al principio todo el conjunto. Todo el dominio, perdón. Y yo le digo, por ejemplo, esto va a ser T1. Si es que X es menor a T1, o si X es mayor o igual a T1, voy a definir este conjunto de acá al lado, el conjunto de la izquierda y el conjunto de la derecha. Entonces, aquí tenemos estos van a ser conjuntos, ¿cierto? Van a ser conjuntos con lo que teníamos acá, donde aparte estamos precisando de que lo estamos haciendo con respecto al X1. Ya, pues, ¿qué pasa si seguimos cortando? Por ejemplo, habíamos hecho un corte acá. Bueno, entonces esto va a ser un corte con respecto a este nodo. Entonces ahí yo digo, bueno, tenemos un t tilde 2, por ejemplo. Entonces acá, si esto es x1, si x2 es menor a t tilde 2, o si x2 es mayor o igual a t tilde 2, vamos a tener este conjunto de acá y este de acá, ¿cierto? Donde este va a ser esto, y este va a ser esto. Entonces, todo eso para decir de que cuando yo, y por eso estamos casi al final de la clase, porque yo lo estoy llamando, descubrimos por qué lo llamamos árbol. O sea, esto induce un árbol en el sentido de grafos. O sea, esto va a ir cortándose pedacito por pedacito y nos va a quedar una cuestión de este estilo. O sea, vamos a tener algo así. Eh, Fíjense que aquí siempre va a ser binario porque siempre estamos partiendo para, para una coordenada, partimos en algún punto. No estamos haciendo, por ejemplo, ya quiero 3 cortes de una. No, no estamos haciendo eso acá. Entonces siempre estos árboles van a ser binarios. Y en ese sentido, si nosotros seguimos hasta el infinito, como les dije, vamos a terminar probablemente con una cuestión sobreajustada, como lo teníamos acá. Y lo que queremos evitar con eso, con la máxima profundidad, es decir, bueno, si es que llegaste a cierto punto, entonces no cortemos más. O sea, igual, como para reflexionar al tiro acerca de eso, es súper arbitrario el número que le damos. Pues, o sea, a no ser que estemos viendo lo que pasa con el árbol en vivo, es difícil saber cuándo realmente queremos parar de cortar. O sea, la máxima profundidad igual es un acto de fe. O sea, si yo le digo a mi árbol, si es que yo quiero que no tengáis más profundidad que 5, igual ese número es arbitrario. O sea, si los cortes fueron buenos en una de esas 2 o 3, basta, pero a veces es deseable tener más todavía, pueden ser incluso 7 u 8, no sé, o más incluso. Entonces, ese igual es un hiperparámetro bastante eh, donde hay harta arbitrariedad dentro de todo. Otro método es el número mínimo en nodo. Este me gusta un poco más, porque aquí eh, decimos, si el nodo, que entre paréntesis es un conjunto, ¿cierto? Un conjunto de sub i, j para algún ij, perdón, es un j, t, eso sí. Ese conjunto, si el nodo tiene menos de n elementos, o n puntos de datos más bien, no cortar más, igual que en lo anterior. Y vamos a ver un ejemplo. Eh, Aquí, por ejemplo, yo hice un corte. Teníamos este caso de acá. Yo quería separar este mini clúster acá de este punto de acá. Eh, no, perdón. Mejor veamos este caso de acá. Chanfle, borré un puntito. Pero aquí teníamos este conjunto y yo dije, bueno, hagamos un corte acá para separar esto de acá de lo que tenemos acá. Ya, para acá, imagínense que tenemos, imagínense que acá hay 3 puntos, 3 puntos, y acá hay uno más, un punto.
Entonces acá en todo este conjunto, que es este nodo de acá, que es este nodo de acá, tenemos 4 puntos de datos. Entonces yo le podría decir a mi algoritmo, oye, ¿sabéis que 4 igual es poco? Así que no hagan más corte ahí. ¿Ya? Y eso, si bien igual es arbitrario el número, es un poco mejor a mí, en mi opinión, porque nos da una noción de qué tan sobreajustados podemos estar. O sea, si es que tengo pocos puntos, mi algoritmo va a querer seguir cortando, si es que no es un nodo puro, pero si es que terminamos aislando un solo punto, eso probablemente no es deseable. Entonces, darle un cierto número y decirle, ¿sabéis qué? No quiero ningún nodo con menos de tantos datos, es una medida bastante razonable para parar la poda del árbol. Y el último criterio que vamos a tener va a ser la mínima reducción en costo, ya que esto es un poquito más complicado. La reducción en costo va a estar dada por esta expresión de acá, pero quiero que entendamos la, la noción que tenemos de esto. Eh, tengo dudas en el chat, a ver. Una duda, entonces el modelo no es robusto frente a outliers si lo podamos o no. ¿Es el costo que se paga? Sí, a ver, el modelo, si es que no paramos nunca de hacer cortes, el modelo no es robusto frente a outliers, totalmente. Es una desventaja de los árboles, pero que puede ser una ventaja más adelante, como vamos a ver en alguna clase después del receso. Pero claro, el costo, en este caso, tenemos un costo asociado al conjunto D, pero en este caso nos gustaría establecer un criterio para ver si hacemos un corte o no, y eso nos induce dos conjuntos. Entonces, lo que queremos hacer acá en este método es, de alguna manera, ver qué tanto estamos ganando en costo. Porque siempre estamos ganando, o sea, o en el peor de los casos nos quedamos igual, pero siempre nunca vamos a aumentar el costo con un corte. O sea, el corte por definición nunca nos va a dejar un conjunto más impuro o con más varianza que otro. Siempre vamos a disminuir varianza o aumentar pureza. Entonces, pero sí, lo que puede pasar es que yo digo, bueno, yo voy a tener un corte que en realidad el costo que yo tenía antes es casi igual al costo que yo tenía sin hacer el corte. ¿Se entiende? Entonces, acá da un conjunto D. Yo quiero separar el conjunto D en, en DL y DR, o sea, de izquierda y de derecha. Pero yo tenía un costo de base. Entonces, si ese costo era elevado, probablemente yo haga un corte y acá disminuya el costo. Acá también lo voy a disminuir. Y esto entonces va a ser chico, esto va a ser chico, los vamos a ponderar por la cantidad de datos que tenemos en cada caso, pero este número va a ser chico y esto va a ser grande. Entonces, esta diferencia va a ser grande. Entonces, nuestro corte apañaba, un buen corte para poder disminuir el costo que tenemos en el árbol. Ya, pues, ¿qué pasa si tenemos un costo más bien bajo acá, pero igual el algoritmo CART va a querer cortar para disminuir varianza o aumentar por eso? Entonces, aquí lo que va a hacer es que vamos a tener un costo que puede ser súper parecido a este. Acá vamos a tener un costo también más o menos elevado, siempre menor a este, ojo. Pero si es que este valor, si es que estos costos ponderados, porque esto lo vamos a escribir, un costo ponderado. Si es que esto es casi igual a esto de acá, entonces esa diferencia va a ser muy chica. ¿Ya? Entonces aquí la idea detrás de esto es que si es que tenemos una diferencia muy chica, si es que estamos ganando muy poco, entonces es muy marginal, no lo vamos a hacer, no vamos a hacer el corte. ¿Se entiende? Esto igual es más inteligente, pero también
el número que nosotros le demos, como no sé, si no es menos que esto, no corte, igual es arbitrario, ¿no? Yo encuentro que el menos arbitrario de todos es el número mínimo no. Pero igual es un método que se puede ocupar para evitar el sobreajuste en los árboles, ¿ya? Y a modo de repaso y para que recordemos un poco CART, nosotros en CART, bueno, hacíamos un corte óptimo, y acá le preguntamos, oye, ¿queréis seguir o no? Entonces, aquí es donde nosotros podemos aplicar cualquiera de estos tres criterios, ¿ok? Entonces, al final, el algoritmo de CART, eh, y que bueno, en la última tarea lo van a tener que hacer, el algoritmo de CART es es súper importante el criterio de parada que le demos. Y de hecho, en scikit-learn, eh, que lo van a tener que ocupar para la tarea, van a tener que, van a tener que establecer eso. Yo no sé si scikit-learn tiene algo por defecto. Me parece que tiene que tener algún criterio de parada por defecto, pero el criterio de parada o los criterios de parada van a determinar absolutamente qué tan sobreajustado sea nuestro árbol, qué tan bueno sea nuestro árbol. Así que no sé si tienen dudas hasta ahora. Eh, Espero que se haya entendido. Yo creo que esto es como lo más general en árboles. Voy a complementar con la parte de interpretabilidad, eh, que es simplemente dar un ejemplo, y les voy a quedar debiendo lo de la poda. Lo vamos a ver probablemente después de receso, pero igual les voy a comentar como la idea general de la poda, ya que es un algoritmo para des-sobreajustar un árbol. Eh, pero veamos lo de interpretabilidad. En este caso, comentamos que bueno, el árbol es un modelo no paramétrico que va a depender de nuestro conjunto de datos. Eh, en algún momento algún compañero preguntó, lo comparó con las redes neuronales, y las redes neuronales tienen algo que en general son poco interpretables. Si tenemos más de una capa, en general se vuelve imposible de interpretar, donde interpretar viene siendo responder a la pregunta cómo obtuvimos el output que obtuvimos utilizando el modelo. Entonces, en este caso, en los árboles, si bien es un modelo como súper tosco, es como un modelo es como bien, ¿cómo decirlo? Naif, un poco, es como muy inocente ocupar árboles. Pero tienen la gracia de que si es que el árbol no tiene 800.000 hojas, en general nos da una noción bien clara de por qué obtuvimos el output que obtuvimos. Y a modo de ejemplo, les muestro este caso donde imagínense que queremos estimar lo que va a costar un pasaje de bus. Entonces imagínense que yo tengo un montón de datos de Turbus, Pullman, todas esas empresas, y yo tengo los pasajes de bus, el costo de ese pasaje, y me gustaría tener un modelo que me prediga cuál va a ser el costo del pasaje dado las características del viaje. Entonces, imagínense que nosotros ajustamos un árbol. Este árbol va a tener profundidad, a ver, tenemos una, dos, tres, profundidad 3, y como variables vamos a tener eh, variables, vamos a tener el largo del viaje, vamos a tener la calidad del asiento, a qué hora es el viaje, y eso. Y nuestra variable objetivo, eh, la variable objetivo va a ser el costo, ¿cierto? Como tenemos acá. Entonces, si se fijan, esto va a ser un problema de regresión. Eh, pero bueno, en este ejemplo de juguete, bueno, imagínense que estábamos analizando los datos y primero dijimos, bueno, tenemos todo el conjunto, yo voy a tomar la variable largo de viaje, y esa variable largo de viaje me separa claramente valores, en este caso, sobre 7K, y arriba de 7K. O sea, cuando es de menos de 2 horas, en general nunca cuesta más que 7 lucas.
Y cuando es de más de horas, en general sí cuesta más que 7 lucas, ¿cierto? Igual es más o menos lógico. Entonces aquí nosotros hacemos el corte en 2 horas para la variable largo de viaje. Bacán. Entonces ahí terminamos con este árbol de acá. Y en este punto yo digo, bueno, eh, estos viajes, por ejemplo, son para irse de Santiago a la playa o de Santiago a Rancagua. Entonces, aquí, ¿qué es lo que más me va a separar el valor del pasaje? Bueno, en este caso puede ser la calidad del asiento y entonces separamos, en este caso son variables categóricas. Tenemos que si es semicama o si es cama, va a costar 2 lucas más caro. Entonces hacemos ese corte aquí. Pero lo hacemos solo mirando para esos viajes que son de menos de 2 horas. ¿Ya? O sea, aquí aplicamos CART independientemente a este punto. Y quizás en este punto nosotros dijimos, bueno, en realidad la hora de viaje no determina, no va a cambiar casi nada. Y, y como no sé, como qué tan específicamente largo sea el viaje, si es 1 hora y media, tampoco va a cambiar ese valor. Así que no vamos a seguir cortando y esa va a ser nuestra hoja del árbol, o sea, nuestro nodo terminal. Podemos anotarlo acá, nodo terminal. Bacán. Y al lado derecho hacemos lo mismo. Si el viaje es durante la noche, entonces va a costar más porque los viajes en la noche cuestan más. Eso en mi experiencia es así. Los viajes de día cuestan menos, en este caso van a costar en general 8 lucas. Aquí también podríamos haber hecho la separación semicama-cama, pero bueno, para efectos del ejemplo, compren. Y aquí sí va a ser muy importante porque como es un viaje de noche, como es cama va a aumentar bastante el valor y como es semicama va a ser considerablemente más barato. Entonces aquí, bueno, todo esto para decir, ya estamos terminando la clase, que los árboles tienen esa gracia de que son como modelos donde quizás la predicción no sea perfecta, a no ser que lo sobreajustemos, en cuyo caso no va a generalizar bien, pero tenemos esta idea clara de por qué predecimos lo que predecimos. Sé que si tenemos cierto conjunto no importa qué variables tengamos, todas las podemos meter al árbol y empezar a, ya, ¿qué camino tomó? Bueno, tomó este camino. Ah, bueno, 8K, son 8 lucas porque el viaje es de más de horas y porque es un viaje de día. Y eso no lo tienen otros modelos o es muy difícil obtener ese nivel de interpretabilidad con otros modelos. Y aquí la única advertencia que puedo decir con los árboles es que si es que nosotros sobreajustamos el árbol, cuando partida la predicción va a ser peor, pero también va a ser más difícil de interpretar. Entonces aquí hay que tener cuidado con que, pucha, si ocupan un árbol en el futuro, en una pega, y dicen, no, bacán porque el árbol es interpretable, pero el árbol tiene complejidad súper alta, entonces probablemente sea súper difícil realmente interpretar el output de una predicción que ustedes hagan. Eh, Eso por la clase de hoy. Me voy a quedar por si tienen dudas de esto u otra cosa. Les voy a quedar debiendo la poda de costo-complejidad, que es un algoritmo súper choro para, dado un árbol, recortar las ramas del árbol. Eso es como lo que hace el algoritmo. Eh, yo diría que es quizá lo más complicado de entender, así que si es que lo ven en el apunte antes de la próxima clase, yo creo que sería una buena idea. Pero lo vamos a ver en detalle, como les dije, la clase que viene. Eso, si tienen dudas, eh, y bueno, gracias a la persona que grabó, supongo que puede dejar de grabar. Ya, bueno, les agradezco a quienes vinieron. Ah, hay 2 personas grabaron. Bueno, bacán. Nos aseguramos de que haya grabación. Les dejo mi correo en el chat para ver cómo lo hacemos para la grabación, para yo poder subirlo al curso. Eh, Ahí, por favor, las personas que grabaron, si me
si me pueden contactar por correo o bueno, por cursos también, me mandan la grabación o vemos cómo la hacemos para poder subir. Bueno, gracias a usted. Ojalá que haya estado buena la clase. Dale, muchas gracias. Que estés bien. Gracias por la Gracias, clase. chao. No, gracias, Camilo. Chao, chao.